Las calles guardan muchos secretos. Desde callejones en el corazón de Londres hasta el camino rural más tranquilo, todos han sido testigos de crueldad, violencia, celos y desesperación. Han visto crímenes pasionales y asesinatos a sangre fría. Han visto a asesinos escapar y asesinos llevados ante la justicia. En esta serie investigaremos los crímenes más notorios y los misterios intrigantes. Historias de hombres y mujeres quemados, de la policía que los persiguió y de las víctimas que se quedaron atrás, de los archivos de Scotland Yard y mucho más allá. Esta es la oscura historia de nuestras calles. Mapas de asesinatos, presentado por Nicholas Day. A principios del siglo XX, una nueva tecnología cambió para siempre la forma en que consumimos las noticias. Ya no confiaríamos solo en las palabras o en la fotografía fija. Habían llegado las imágenes en movimiento. Las cámaras estarían ahí para el gran funeral de la reina Victoria en 1901. Estarían allí para los vuelos del primer avión motorizado y para los Juegos Olímpicos de 1908. Y en 1911 estarían allí para grabar a policías, soldados y a Winston Churchill unirse a un tiroteo en las calles de Londres. Una batalla que duraría 6 horas y vería 400 rondas de municiones disparadas y vendría para ser conocida como el asedio de la calle Sydney. En muchos sentidos, el asedio de la calle Sydney fue la primera noticia de última hora de la historia. El público quedó cautivado por esta historia de lo que había pasado. Esta es una oportunidad para demostrar el valor de las noticias sobre el cine. Algo emocionante pasando, algo con drama real. No van a perder la oportunidad de venir y filmar eso. Fue único. Era la primera vez que sucedía algo así. A principios del siglo XX, Londres seguía siendo la ciudad más grande del mundo. La era victoriana había visto a miles de personas mudarse a la capital en busca de trabajo. Los inmigrantes del exterior se les habían unido. Los inmigrantes se convirtieron en chivos expiatorios fáciles. Se les culpaba de la pobreza, de las malas viviendas y del desempleo que abundaba en los barrios más desfavorecidos. Y entonces, como ahora, había políticos y periódicos deseosos de avivar el descontento. El gobierno sintió que tenía que actuar. En 1905, aprobó las primeras restricciones a la inmigración vistas en un siglo. La ley de extranjería otorgó al gobierno poderes para rechazar a los inmigrantes considerados indeseables, los enfermos, los pobres, los ancianos. La ley de extranjería de 1905, que fue aprobada por el Partido Conservador, restringía mucho la migración, especialmente la inmigración judía de Europa del Este y otras partes de Europa Central. Había una tremenda cantidad de antisemitismo. Esto fue particularmente frecuente en Whitechapel. Se consideraba a los judíos como competidores por la vivienda y por los lugares de trabajo. De muchas maneras, el gobierno está reaccionando a la presión popular. No está necesariamente
y no se preocupaba tanto en sí mismo, pero estaba profundamente preocupado por la situación de la población. Así que el gobierno quería mantener a los votantes de su lado. Pero la ley no hizo nada para aliviar la miseria de lugares como el extremo oeste. Los inmigrantes siguieron siendo el blanco de la ira popular. En 1909, un sonado crimen pareció confirmar los peores prejuicios de la gente. Se dispararon armas en las calles de Londres. Personas inocentes fueron asesinadas y 2 inmigrantes fueron los responsables. La prensa lo llamó la indignación de Tottenham. Todo comenzó en una fábrica de caucho en Tottenham High Road. Este fue el objetivo de 2 ladrones, un par de jóvenes revolucionarios letones llamados Paul Helfel y Jacob Lapidus. Los sábados por la mañana, el conductor del dueño de la fábrica iba al banco y regresaba con el dinero para pagar los salarios en efectivo. Parece que en esta ocasión particular, el 16 de diciembre, hubo un intento de robo de salarios, literalmente mientras el auto se detiene en la fábrica. Jacob Lapidus y Paul Helfet detuvieron el auto e inmediatamente hubo resistencia por parte del conductor. Sí hicieron el robo de salarios, pero al hacerlo, sacaron armas y comenzaron a disparar a la persona que llevaba el dinero y al conductor del vehículo. Desafortunadamente para ellos, las puertas de la fábrica están justo enfrente de la estación de policía local de Tottenham. La policía fue corriendo a ver qué está pasando en la puerta de su casa y parten en persecución. Fábrica de caucho Schnorman. Mientras corrían, Helfel y Lapidus dispararon tiros salvajes a sus perseguidores. Un disparo fatal alcanzó a un niño de 10 años en el pecho. Chingford Road. En Chingford Road, los 2 hombres se subieron al tranvía número 9. El conductor y los pasajeros huyeron aterrorizados. Lapidus y Helfel tomaron como rehén al conductor y lo obligaron a conducir el tranvía mientras la policía se acercaba. Mientras la policía los perseguía, tomaron un tranvía que iba en sentido contrario y retrocedieron. Entonces Lapidus estaba en la parte trasera del tranvía, disparando en dirección al tranvía policial que lo persigue al otro lado de la carretera. Fue una persecución en tranvía por las calles. Entonces, los 2 anarquistas se bajaron del tranvía y se subieron a un camión de leche. Helfet y Lapidus huyeron a un ritmo tan violento que al doblar la esquina, volcaron el flotador de leche, dejándolo con lecheras y botellas rotas por todos lados. Ellos tenían otra camioneta tirada por caballos y azotaron al caballo para tratar de hacerlo avanzar. Pero por supuesto, tenía el freno puesto. Una de estas cadenas bloqueó las ruedas. Saldrían azotando al caballo hasta que se desmayara por el agotamiento. La persecución ahora dura entre 2 y 3 horas. Eventualmente, Helfel no pudo escalar, librar ese obstáculo y decidió suicidarse. La bala entró detrás de los ojos y sale por el otro lado, y aún estaba vivo cuando los perseguidores lo alcanzaron y lo hicieron prisionero. Lapidus prosiguió solo su huida desesperada. Al llegar a Heiligen, irrumpió en una pequeña cabaña. Los gritos del dueño pronto atrajeron la atención de la policía que los perseguía. Lapidus se retiró a una habitación en el piso de arriba, pero no tenía dónde correr. Lapidus, en ese momento, se dispara a sí mismo de manera bastante efectiva en la cabeza, por lo que queda solo un cadáver. En realidad, nunca encontraron los salarios. El rumor es que el dueño de la cabaña vivió bastante tiempo después de las ganancias que se había encontrado en la chimenea. No había cámaras en Tottenham ese día. No se registró el robo o la persecución que siguió. Pero un año después,
Las cámaras estarían ahí. Hostage. No era un ruido al que Max Bail estuviera acostumbrado los viernes por la noche. Su tienda estaba en un área mayoritariamente judía y era el Shabbat. Por lo general estaba tranquilo. Pero el viernes 16 de diciembre de 1910 fue un Shabbat como ningún otro. Cuando Bail regresó a su casa, se encontró con los rostros preocupados de su hermana y su sirviente. Eran más de las 10 de la noche. Por encima del viento soplando en la chimenea, podían oír martillazos y golpes. Venía de la joyería de al lado. El grupo que intentó el robo de la joya de Hounds Ditch, en el lado este de la ciudad de Londres, era un grupo mixto. Estamos hablando de un puñado de individuos, no necesariamente socialistas, anarquistas, sino simplemente del mismo lugar hablando el mismo idioma. Nadie sabía realmente cuán estrechamente estaban conectados, aparte de haber venido de lugares similares, de alguna parte de Europa del Este o Rusia, y se habrían conocido porque habrían sido miembros del mismo club anarquista. La figura clave era un hombre llamado George Garstein. Era un arreglatodo en general. Reunió a todos. Varios otros en el grupo habían sido atrapados en la revolución de 1905 en Letonia. Todos habían sido encarcelados, todos habían sido torturados. De hecho, tienen un impacto público mucho mayor que su número. Aparte de Garstein, las identidades de los pandilleros nunca han sido confirmadas, pero su objetivo era lo suficientemente claro. La caja fuerte en la parte trasera de la tienda. Se rumoraba que contenía joyas por valor de 20,000 libras, una gran suma en aquellos días. El atentado contra los joyeros fue parte de los tipos de redadas que se estaban llevando a cabo en toda Europa. Los grupos están haciendo expropiaciones. Lo que hicieron fue cometer robos. Entonces, el dinero era en parte para financiar actividades políticas, pero también como una forma de subsistencia para ellos mismos. Con la inspiración de figuras como Stalin y Lenin, varios socialistas y anarquistas estaban tomando la iniciativa en reunir dinero para enviar armas, enviar municiones de regreso a Rusia, lugares como San Petersburgo y Moscú, pero también, por supuesto, Letonia, siendo uno de los lugares más polvorientos del Imperio ruso, de vuelta a Letonia. A principios de diciembre de 1910, Garstein y su grupo habían alquilado 2 edificios detrás de la joyería. Trajeron herramientas de corte especializadas, taladros con punta de diamante, palancas y cinceles. Y cuando las joyerías cerraron ese viernes por la noche, la pandilla puso en marcha su plan. Un retrete en el patio de sus nuevos edificios alquilados daba a las joyerías. Alrededor de las 9, la pandilla comenzó a romper la pared. Lo que no habían anticipado era que Max Bail escuchaba en su cocina. Escuchaba en su tienda. Luego se alejó en la noche en busca de un policía. La reacción inmediata de Max Bail es lo que envía todo en una dirección totalmente inesperada. Porque fue e informó a la policía.
Los vecinos le dijeron a la policía que pensaban que los nuevos inquilinos de al lado estaban actuando un poco extraño. Había mucho ruido por la noche. Sonidos de martillazos, como si estuvieran tratando de demoler una pared de ladrillo o tratando de hacer un túnel en algún lugar. No creo que hayan pensado nunca que si los escuchaban, alguien iría a avisar a la policía. Estaban acostumbrados a venir de comunidades donde eso era lo último que hacías. A las 11 de la noche, el agente Walter Piper entró en el pequeño callejón sin salida detrás de la joyería. Se llamaba Edificios de Intercambio. Había luz en el número 11. Él tocó la puerta. Cuando preguntaron si había algún problema, no obtuvieron mucha respuesta, pero se despertaron las sospechas. Volvió y le dijo al sargento y a otros policías de la estación de policía de Bishopgate. Lo que no dijo fue en realidad que había estado en la casa. Y así cuando la policía fue a la casa, los pistoleros estaban preparados para ellos. A las 11:30, había 9 policías en la escena. Estaban armados solo con bastones de madera reglamentarios. Eso se remonta a los inicios de la policía uniformada moderna en la década de los 20. Con la creación de la Policía Metropolitana en 1929 por Sir Robert Peel, estaba decidido a que su nueva fuerza policial no se debía armar, porque dijo que no sería aceptable para la población. Sin embargo, la policía estaba armada de vez en cuando. En la época victoriana tenía que ir con fases. Hubo un periodo en que los policías podían usar y portar revólveres, si así lo deseaban. Bueno, si así lo deseaban, también era una cuestión de lo que sus oficiales superiores realmente les permitirían hacer. No se esperaban un tiroteo. Iban armados con porras, silbatos y su propio sentido de autoridad. El sargento Robert Bentley ahora se hizo cargo. Asignó al agente Piper frente a la joyería y dejó a otra agente en Cutlass Street. Los otros policías se unieron en el edificio de intercambio. Todavía se desconoce qué sucedió exactamente en los siguientes minutos, pero sabemos que fue Bentley quien llamó a la puerta del número 11. Un hombre alto y de cabello oscuro abrió la puerta. No respondió a las preguntas del sargento y desapareció dentro. Homestitch. Bentley se abrió paso a través de la puerta. Lo siguió otro policía llamado Brian. Justo dentro, una puerta conducía a un pequeño salón. Un fuego ardía en la chimenea. Los restos de la cena estaban sobre la mesa. Los 2 policías estaban a punto de seguir adelante cuando la puerta que daba al patio se abrió de golpe. Un hombre irrumpió con un arma semiautomática y abrió fuego. Tan pronto como se abrió la puerta, hubo una lluvia de disparos. Bentley recibió 2 disparos y cayó muerto sobre el umbral de la puerta. Otros miembros de la pandilla, posiblemente hasta 4, que fueron descubiertos adentro, abrieron fuego. El sargento Bryant recibe un disparo, herido pero no muerto, y cae. Afuera, el agente Goodmans estaba esperando frente a la casa. Corrió hacia adelante, pero otra bala le destrozó la pierna y él también se desplomó en el suelo. La pandilla pasó por encima de los policías sangrantes y salió a la calle, sin dejar de disparar. El sargento Charles Tucker fue el siguiente en caer, con un disparo en el corazón. El resto de la policía retrocedió y la ruta de escape de la pandilla parecía clara. Pero luego, rugiendo desde las sombras, el agente Walter Choate, de 34 años, agarró a uno de los hombres que huía. Choate era alto y fuerte, y se aferró desesperadamente a su presa. Pero en la lucha, recibió 3 o 4 disparos antes de caer al suelo.
Mientras caía hacia atrás, un tiro destinado a Chott alcanzó a Gardisten en la espalda. Uno de sus colegas le disparó porque disparaban sus armas muy rápido, pero no con demasiada precisión hacia donde apuntaban. Luego desaparecieron, dejando que la policía pudiera reponerse. Sargento Bryant. Dejaron atrás una escena de sangre y caos. Los policías heridos fueron evacuados. El sargento Tucker estaba muerto cuando llegó al hospital. Y no se podía hacer nada por Chott ni por Bentley. Ambos morirían en cuestión de horas. Para entonces, la búsqueda de los fugitivos ya había comenzado. En la mañana del sábado 17 de diciembre de 1910, los británicos se despertaron con la noticia de otra atrocidad en las calles de Londres. Una pandilla había sido frustrada en su intento de robar una joyería y luego le dispararon a 5 policías. 3 murieron cumpliendo su deber. Y a medida que se difunde la noticia, la prensa la recibe con indignación. No es tanto el robo. Eso no es lo que causa la indignación. Es la falta de carácter británico. La falta de disposición a aceptar las formas británicas es lo que provoca la indignación. Ellos son extranjeros. Estas son acciones ajenas. Debido a que tenía que ver con los anarquistas, había un miedo real de lo que estaba pasando. Hasta cierto punto, tenía que ver con el hecho de que tenían armas de fuego, pero también demasiadas municiones. Lo que sucedió en Tottenham fue una verdadera decepción. Las 2 figuras, Hellfeld y Lapidus, habían muerto. No hay prueba en la que puedas llevar a estos 2 anarquistas, estas viles figuras, como se describen en los periódicos, ante la justicia. En el caso de los asesinatos de Houndsditch, donde murieron no 1, sino 3 policías, no iba a volver a suceder. Estaban absolutamente decididos a que no volvería a suceder. La policía se desplegó por Londres en busca de los fugitivos. Lo que no sabían era que uno de los hombres a los que perseguían ya estaba muerto. Después del robo frustrado, la pandilla había huido. Su líder, un hombre que se hacía llamar George Gardisten, había recibido un disparo durante su fuga, y sus cómplices se vieron obligados a llevarlo en brazos hasta Whitechapel. Allí se refugiaron, en una pequeña casa en Grove Street. Grove Street. Gardisten resultó gravemente herido, pero no se atrevieron a llevarlo al hospital. Dejándolo al cuidado de 2 socias, el resto de la pandilla huyó. 2 mujeres fueron a un médico local y le rogaron que fuera a atender a este hombre, diciendo que no se podía mover. Estaban convencidos de que no iban a ir al hospital. El médico hizo lo que razonablemente pudo por él. Volvió a verlo al día siguiente y descubrió que había muerto. El médico informó la muerte al forense, quien informó a la policía. De inmediato, los detectives se apresuraron a llegar a la casa de Grove Street. Encontraron el cadáver del hombre en una cama en el piso de arriba, y a una de las mujeres quemando pruebas. Fue arrestada y se llevaron el cuerpo de Gardisten. La policía no tenía dudas de que este era uno de los asesinos. En los bolsillos del hombre encontraron municiones, guantes y una llave del número 9 del edificio de intercambio.
Las habitaciones de arriba, en Grove Street, habían sido alquiladas por dos hombres. Uno se llamaba Fritz Schwarz. El otro era conocido solo como Peter, el pintor. Muchos miembros de la pandilla usaban seudónimos. Garstein también era conocido como Goldstein, como Monowitz, como Mielowitz o como Moransky. Rastrear los movimientos y contactos de la pandilla no sería tarea fácil. Comenzó una gran cacería humana para rastrear a estas personas que estaban involucradas en esta pandilla anarquista. La policía de la ciudad de Londres lanza un operativo con la policía metropolitana porque saben que la pandilla ha huido de la ciudad hacia los barrios marginales y sesgos del este de Londres y sabían que estaban refugiados ahí. Sabían quiénes eran algunos de ellos, pero era una situación muy confusa. Tenían pasaportes diferentes. Era muy complicado saber quién era quién. La escena del asesinato. Cuando corrió la noticia del policía que había sido asesinado, había terror absoluto en el extremo oeste, porque pensaban que la policía iba a empezar a hacer saqueos, purgas, y eso era un gran problema. Casi 100 detectives registraron el extremo oeste. Pero muchas personas que vivían allí hablaban poco o nada de inglés, y nadie en la policía podía hablar los idiomas de los inmigrantes. La policía detuvo a casi cualquier persona que pudiera relacionar con los fugitivos. Un mecánico ruso llamado Federer, un letón llamado Dubov y Jacob Peters, el primo del fugitivo Schwarz. Todos finalmente admitieron conocer a los hombres buscados, pero todos negaron su participación en los homicidios. El mismo día que la policía hizo esos arrestos, se llevó a cabo un servicio conmemorativo para sus colegas caídos. Miles se reunieron en la Catedral de San Pablo para presentar sus respetos. El sargento Bentley, de 38 años, había recibido un disparo en su aniversario de bodas. Su esposa, en avanzado estado de gestación, estaba junto a su cama cuando murió. Ella dio a luz un niño 4 días después. El sargento Tucker tenía 47 años y era padre de 2 hijos. Debería haberse retirado de la policía ese año, pero había firmado por 12 meses más. El agente Schwarz no estaba casado y vivía en la casa de la sección de la calle Bishop Gate. Su madre había muerto apenas 12 días antes del tiroteo. Schwarz sería sepultado junto a ella. Schwarz, Peter el pintor y posiblemente otros todavía andaban sueltos. A medida que llegaba y pasaba la Navidad, los detectives comenzaron a perder la esperanza. ¿Se habían escapado los hombres de Londres? ¿Habían huido al extranjero? ¿Se haría justicia alguna vez? Luego llegó un aviso de una fuente inesperada. Lo que cambió las cosas fue cuando recibieron una información inesperada de un hombre llamado Charles Perelman. Le gustaba verse a sí mismo como un revolucionario romántico. Según su hijo, tenía ojos suaves como los de un ciervo y una voz bellamente hablada. Pero él era el hombre que traicionaría a los 2 hombres en la calle de Sydney. Tiene una carta de alojamientos dudosos para individuos dudosos. Entonces entra, aparentemente envuelto en capa y bufanda, para disimular que va a la policía para informar que conoce a 2 de sus antiguos inquilinos, Felix Schwarz y Jacob Sokolov. En realidad se encontraban escondidos en el 2º piso de un edificio de viviendas en la calle Sydney. La policía se movió con más cuidado esta vez. Temprano en la mañana del 3 de enero, sellaron el área alrededor de la calle Sydney, evacuaron los edificios aledaños y despejaron los pisos interiores del número 100. Con todo en su lugar, tiraron piedras contra las ventanas superiores para llamar la atención de los prófugos. Fueron respondidos por una andanada de disparos. El asedio de la calle Sydney había comenzado.
Calle Sydney. Empezaba a nevar. Nevó sobre las multitudes que solo observaban. La policía los retuvo y se fueron por las ventanas destrozadas del número 100 de la calle Sydney. Allí, dos hombres desesperados preparaban su última batalla. Casi con certeza, lo que Svars y a Sokolov tienen en ese alojamiento en la calle Sydney es un envío sustancial de armas y municiones. Ahora, la policía no estaba armada en esta etapa, no traían armas, entonces alguien fue enviado a buscar armas. Y volvió con una carga de escopetas con un alcance de menos de 30 metros. Con la casa vacía, Svars y Sokolov iban de piso en piso, de ventana en ventana, disparando cada vez que aparecía un policía. La policía fue superada en armas y las escaleras estrechas y empinadas del edificio hicieron que un ataque directo fuera suicida. Fue una masacre. Seguían esperando que se quedaran sin municiones y no fue así. Y tenían una puntería, un poder de fuego que está completamente más allá de lo que la policía esperaba. La única forma de golpear a los dos pistoleros fue disparando directamente al otro lado de la calle. Los disparos calle abajo no habían ido a ninguna parte. La policía se dio cuenta de que aunque tenían algunas armas de fuego, no tenían las suficientes que podrían hacer frente a este tipo de situación. La policía decidió que necesitaban ayuda. El primer batallón de la Guardia Escocesa estaba a 1 milla de distancia en la Torre de Londres y se envió una solicitud para un destacamento de tiradores. A las 10:15, 19 soldados entraron en la calle Sydney, cada uno armado con un nuevo rifle. Los hombres tomaron posiciones en las calles y casas aledañas al edificio. Teniendo en cuenta lo sucedido en Houndditch, no hubo problema alguno con respecto a que el Estado usara un monopolio de la violencia contra esta organización terrorista. Tomaron varias posiciones desde puntos de vista que daban al frente y la parte de atrás de la casa, y cada vez que había algún movimiento, había una andanada de disparos de los soldados. Importar al ejército a esta situación. Esto es algo que no se hace a la ligera, porque aparte de cualquier otra cosa, también tienes que involucrar a la oficina de guerra. Winston Churchill estaba en el baño cuando le llegó la noticia del asedio. El ministro del Interior, más joven de la historia, rápidamente se vistió y se dirigió a la escena. Winston Churchill solo había sido ministro del Interior durante menos de un año en el momento del asedio de la calle Sydney. Entonces decidió que bajaría a la calle Sydney y vería lo que estaba pasando. Él iría y vería la diversión. Luego se encontró en la posición poco envidiable de ser el hombre principal a cargo. Si se hubiera detenido a pensar en ello durante 2 minutos, se habría dado cuenta que no era apropiado que un ministro del Interior con sombrero de copa y un gran abrigo con cuello de astracán fuera visto alrededor de las paredes mirando la entrada de la casa. Sin embargo, ese no era Winston Churchill en absoluto. Era en gran medida un hombre impulsado por sus emociones, impulsado por sus pasiones, y una de ellas era estar en la escena. Dijo que los policías deberían moverse hacia atrás o hacia adelante o tomar varias posiciones. Se diría que disfrutó de esta oportunidad de salir de su oficina, llevando los archivos y correspondencia con los que podría haber tenido que lidiar con una situación real. Para cuando aparece Churchill, tienes una gran multitud reunida. Las multitudes eran enormes. Si miras el noticiario, puedes ver las calles aledañas. Estaban en el techo del bar, estaban por todos lados.
Con tiradores del ejército en la escena, Schwarz y Sokolov ya no podían moverse por el edificio a voluntad. Fueron inmovilizados. El asedio amenazó con alargarse un día más, hasta que intervino la fortuna. A las 12:50 se vio salir humo de la casa. Pronto se arrastró por las ventanas de los pisos superiores, cada vez más oscuro y espeso. Nadie sabe cómo comenzó el incendio. Todavía hasta el día de hoy no tenemos idea de cómo comenzó. Me parece que es probable que haya sido intencional. Me parece que es probable que haya sido causado deliberadamente por los ocupantes, por Schwarz y Sokolov. Al no ver una salida o alternativa, que haya ocurrido accidentalmente debido al nivel de potencia de fuego que estaban empleando. El tipo de vivienda de barracas donde habrá todo tipo de escombros que fácilmente podrían incendiarse. El fuego se apoderó gradualmente. Winston Churchill le dijo a la brigada de bomberos que se quedaran atrás, que se alejaran del peligro. Dejó claro que no creía que la brigada de bomberos debería entrar, porque dijo que no quería que se pusiera en riesgo la vida de ningún británico. Insiste en que, a menos que las llamas se extiendan al edificio vecino, no habrá intervención. Las casas eran de ladrillo de asbesto, por eso no se extendió el fuego a un lado o a otro, simplemente se quemó entre las dos paredes principales. Mientras las llamas consumían la casa, policías, soldados y espectadores como Winston Churchill esperaban a que salieran los fugitivos. Nunca lo hicieron. El sitio de la calle Sydney había terminado. La policía y los bomberos registraron la casa en llamas. Se estaba derrumbando, pero finalmente encontraron los restos carbonizados de los dos fugitivos. Había uno muerto de una herida de bala en la cabeza. El otro había sido superado por el humo y las llamas. La presencia de Churchill en el asedio no pasó desapercibida. Muchos cuestionaron si era una conducta adecuada para un ministro del Interior. Sus enemigos políticos se apresuraron a explotar la controversia. Se sabe que los ministros del Interior no deberían involucrarse en asuntos policiales, pero Winston Churchill era Winston Churchill. Churchill siempre fue inmensamente práctico, toda su carrera. Vemos esto una y otra vez que él no sentía que podía comentar algo a menos de que estuviera físicamente presente ahí. Un político de mayor sentido no se hubiera acercado. Pero Churchill tenía 36 años, todavía un hombre joven. Él mismo había sido soldado y corresponsal de guerra. Para él, esto resultó ser lo más emocionante que había hecho en mucho tiempo. Fue una sensación irresistible. Y años después, en uno de sus escritos sobre sí mismo, admitió que probablemente hubiera sido mejor si no se hubiera ido. Se dio cuenta de que había cometido un error. En el Parlamento, un diputado dijo que sabía por qué estaba allí la policía, pero no sabemos por qué estaba ahí el ministro del Interior. Churchill se encogió de hombros ante estas acusaciones. Argumentó comprensiblemente que necesitaba estar donde estaba la acción, pero estaba un poco a medias sobre esto. Preferiría que toda la historia se fuera cuanto antes. El caso aún no había terminado. Schwarz y Sokolov habían pagado la pena máxima, al igual que George Galston. Pero el destino de los otros arrestados aún estaba por determinarse. La policía quería que los juzgaran por asesinato, pero el caso no era lo suficientemente fuerte. Los cargos contra Federer fueron desestimados antes del juicio,
Dubov y Peters fueron absueltos por un jurado. Solo la amante de Garstein, Nina Vasilava, fue condenada por el cargo de cómplice después del hecho. Pero incluso esa condena fue anulada en apelación. El juicio fue presidido por el juez Grantham, de 75 años, quien tenía una reputación desafortunada. La mayoría de sus sentencias fueron revocadas en apelación y este caso no iba a ser una excepción. Esto fue un desastre. No creo que haya otra palabra que puedas usar para ello. Lo primero que dijo el juez Grantham fue olvidar el cargo de asesinato. Las personas que realmente mataron a un policía fueron Garstein, que había sido herido de muerte en el edificio de intercambio, Joseph y Fritz, que murieron en la calle Sydney. Olvídense de los cargos de asesinato contra los demás. La evidencia fue complicada porque nadie había probado realmente quién había disparado qué tiros, quién estaba involucrado y quién no. Y si los dos que murieron en la calle Sydney eran los verdaderos delincuentes o no. Si bien existe la convicción moral de que estos eran anarquistas que merecían tener cadena perpetua o la ejecución, no había absolutamente nada sustantivo por lo que pudieran ser condenados. Aparentemente los prisioneros solo se miraban unos a otros con gran asombro por lo que realmente estaba sucediendo. Nunca nadie fue condenado por los asesinatos de Houndsditch. Otros buscados por la policía escaparon por completo. Peter el pintor nunca más fue visto. Algunos especularon que era un espía ruso del gobierno, un agente provocador. Incluso hoy en día existe una disputa sobre quién estaba ahí esa noche y cuál fue el papel de cada conspirador. Los asesinatos de Houndsditch y el asedio de la calle Sydney encendieron un debate ahora familiar. ¿Debería estar armada la policía británica? Aunque no había ganas de que se entregaran armas a todos los oficiales, algo tenía que cambiar. En cuestión de semanas, se estaban probando nuevas armas para uso policial. Y ese agosto, la Policía Metropolitana ordenó 1000 pistolas automáticas. Y tuvieron que adaptarse a las capacidades de la nueva tecnología. Fue la nueva tecnología la que llevó esta historia a las masas. Apenas unas horas después del final del asedio, las primeras audiencias de cine estaban viendo imágenes en movimiento del drama. Las noticias nunca volverían a ser las mismas.